tras el éxito de la selección femenina, se ha instalado en la agenda cómo las mujeres participamos en los deportes, hay igualdad de género, cómo se puede seguir impulsando eso y mucho más. Vamos a hablar con la ministra de Deporte, Pauline Cantor. ¿Cómo está, ministra? Bien, muy buenos días. Bienvenida. Las mujeres nos estamos tomando todos los espacios. Así es, yo creo que de a poco la igualdad de género se va a empezar a sentir, y en ese sentido yo creo que el deporte tiene mucho que hacer y mucho que decir en cómo va empoderando a la mujer. Yo creo que el fútbol, lo que significó el Mundial femenino, es un antes y un después. ¿Sí? Yo creo que para los hombres ver a las mujeres jugando un Mundial, viéndolas bien posicionadas, yo creo que le da un empoderamiento enorme a las mujeres en cualquier situación. Bueno, nosotros podríamos mirarlo desde dos puntos de vista. Uno, lo que tiene que ver con la opinión pública, con el énfasis que se le ha dado a la importancia de la participación de las mujeres, que ahora también puede estar más de moda. Y por el otro, desde el punto de vista técnico, los salarios, por ejemplo, las condiciones con las que ellas trabajan, dónde pueden jugar, todo eso. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos ahí en esos dos sentidos? Yo creo que en el desafío del deporte, propiamente tal, del fútbol, yo creo que los desafíos son enormes. Yo creo que esto está recién partiendo y acá uno no se puede contar cuentos. O sea, acá todavía hay una brecha abismal con todo lo que es el fútbol masculino, cuando uno ve efectivamente el tema de los sueldos, los contratos, todo lo que va asociado, todo lo que mueve el fútbol masculino. Pero en ese sentido creo que el fútbol femenino está empezando ya a armarse. Uno, por ejemplo, ve qué está pasando con Santiago Morning, que hoy día ya anuncia, ¿cierto?, va a tener un equipo profesional con contrato, donde en el fondo se van a respetar todo lo que significa un contrato, con tener cierto salud, con jugadores tener, de la Roja tener digamos, FP, jugadoras también de primer nivel hoy día que tenemos en Chile. Entonces yo creo que esos son pasos que son importantes porque van marcando la pauta para el resto. ¿Cómo funcionaba hasta hace poco? Yo creo que en forma todavía muy amateur, todavía falta, no quiero decir hoy día que esté profesionalizado, pero muchas veces cómo funcionaba, pedían casi prestado un equipo, porque hoy día la FIFA exige que todos los clubes tengan un equipo femenino. Entonces, ¿qué hacían? Había un grupo de jugadoras y les decían, pónganse la camiseta nuestra, de este club, para no nombrar a ninguno. Y jugaban entonces por ese club, pero de verdad no eran parte de ese club, no tenían contrato con ese club, no eran, digamos, parte de todo ese estamento. Y hoy día eso está cambiando, porque ¿qué pasa? Hoy día los clubes necesitan tener y deben tener un equipo masculino y un equipo femenino. Ahora, en la medida que uno no tiene un contrato, no es un trabajo en el fondo serio y formal, ¿cómo se preparan entonces? ¿Cómo vamos a esperar que sea bien? Porque tienen que mantenerse de alguna manera. No, tienen que hacer otra actividad. Exactamente. Todavía el fútbol femenino, si tú ves y ves las historias de cada una de las jugadoras que estuvieron en La Roja, la gran mayoría tiene otros trabajos. O está estudiando o está trabajando, así todavía no existe acá en Chile el fútbol femenino 100% profesional, en que pueden dejar todo y dedicarse a eso. Yo creo que vamos lentamente caminando a eso, lo tenemos que apurar, y yo creo que eso también se va apurando por varias cosas. Uno, es la misma agenda, ni siquiera país, es la agenda mundial. Es hoy día cómo las mujeres se están empoderando, cómo en el fondo ven en igualdad de condiciones los distintos roles, y eso también se va tomando del mundo del marketing, del mundo de la televisión. Vemos que la misma televisión por primera vez transmitió los partidos, se van a transmitir ya algunos partidos de la liga, la misma liga chilena se va profesionalizando. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Nosotros desde la base, como gobierno, nos tenemos que preocupar de ir generando un semillero. O sea, acá no hay que inventar la rueda, esto lo hicieron en el fútbol masculino, y lo que hay que empezar a hacer son las mismas cosas, es replicarlo. Entonces, tenemos que generar una base amplia, grande, a nivel de escolares, de niñitas, ofreciéndole el fútbol como taller, como liga, y eso hoy día nosotros lo estamos haciendo. Antes de profundizar en ese aspecto, para no salirnos de lo que ha sido La Roja, hemos tenido también otros problemas que tienen que ver con las regulaciones, con cómo se conforman. Por ejemplo, había una polémica con una jugadora, María José Urrutia, sí, que tenía que ver con la Copa Libertadores, cómo se seleccionan los equipos que van a participar. Santiago Morning se ganó su cupo, y el segundo, no había un reglamento para que nuestro país decidiera qué equipo iba a competir. Bueno, yo se eligió Colo-Colo, siendo que el segundo lugar había sido Palestino. Ahora tienen que jugar, y esos también van a jugar un partido para definir quién obtiene ese segundo lugar. Claro, pero el problema aquí es que no había certeza, porque en el fútbol de los grandes, en el fondo, de los hombres,
tenemos clarísimo cómo funciona, cuál es la llave, si él gana, qué pasa aquí, qué pasa allá. O sea, no hay ninguna incertidumbre respecto a cómo funciona. Pero en este caso, esos son avances que hay hubo que una ir haciendo, incertidumbre, claro. totalmente. Hacia acá lo que tú tienes, a dónde estamos apostando y qué tiene que hacer también la NFP ahora, es empezar a hacer mejores reglamentos, a reglamentar más. Yo creo que en un deportista de las cosas que es muy importante es siempre la hoja de ruta y tener las reglas muy claras. Y lo que muchas veces hace escándalos en el deporte es cuando esas reglas no están claras. O no como se por cumplen. ejemplo el tema de los selectivos. En el fondo, cómo se elige a una selección para que vaya a competir a tal campeonato. Cómo son todos los procesos. Porque hay mucho esfuerzo detrás, hay muchas horas de dedicación. Entonces, no tener claro de decir cómo voy clasificando, cómo logro llegar a donde yo quiero estar, es clave tener esas reglas muy, muy claras sobre la mesa. Y eso yo creo que esto demuestra que acá faltaba reglamentación, para el próximo año van a tener que ponerla, y por lo tanto el proceso clasificatorio va a estar ahí, arriba de la mesa, muy claro quién tiene el primer lugar, qué pasa con el segundo, con el tercero. Cómo se Y define, así, claro, que esté exactamente, preestablecido. absolutamente. Tú no puedes ir generando las reglas sobre el camino. Ahora se entiende que cuando tú estás partiendo en algo, y todos, muchas veces se parte así, vas haciendo camino al andar, pero llega un minuto donde ya esto se empieza a profesionalizar y tienes que empezar a tomar medidas, tienes que poner reglas que sean claras para todos, porque ya pasó esa etapa, digamos, de estar como en una especie de, en la etapa de desarrollo, en la etapa, muchas veces dice, estamos en etapas piloto. No, esto ya, digamos, ya no está en una etapa así, esto ya tiene pantalones largos. A propósito de los procesos selectivos de las federaciones, en el pasado había muchas denuncias sobre supuestas arbitrariedades, porque se elige este respecto a este otro. ¿Eso se ha ido mejorando con el tiempo? Yo creo que lo hemos ido mejorando, pero tú ves lo que pasó en el ciclismo, que el Comité Olímpico tuvo que desafiliar a la federación, claramente porque ahí no se estaban respetando las normas, así fue algo insólito. 3 días antes pusieron un selectivo para ir quienes iban a ir a Lima, a los Panamericanos. Tú no puedes avisarle a un deportista 3 días antes de que tiene un selectivo, y además probablemente a lo mejor un selectivo que a lo mejor no es de su especialidad. Si tú corres 100 metros, tu selectivo tiene que ser de velocidad, no te sirve que te inviten a uno de 800 metros. Entonces, en eso yo creo que se ha ido mejorando bastante. Yo creo que hoy día tenemos gran parte hoy día del deporte federado con reglas bien claras, bien establecidas, pero todavía pasan cosas así de este tipo que no nos gustan, que las condenamos y que esperamos que poder ir erradicándolas totalmente. Ahora, la Roja, la selección femenina de fútbol, no son las únicas mujeres que nos están dando satisfacciones. Tenemos muchas deportistas, las marcianistas, por ejemplo. Así es, nos están dando muy buen. Ahora van a jugar contra Argentina, están ya en etapa de semifinal. Hablando de hockey. Hablando de hockey patín, y por lo tanto son muy buenos resultados, pero también hemos tenido buenos resultados con el hockey césped, hemos tenido muy buenos resultados con el remo. Yo creo que vamos a Lima con una delegación que es bien potente. Y sobre todo yo creo que lo que refleja Lima es un trabajo que se viene haciendo ya hace muchos años, donde la figura de los head coach, que es algo que nosotros no teníamos incorporado en el deporte hasta hace 10 años atrás, juegan un rol fundamental, porque empieza a ver el deporte digamos, en toda su evolución. ¿Qué nos pasaba a nosotros muchas veces? Que tú tenías un entrenador que se hacía cargo de la selección nacional de un grupo pequeño, entonces dependíamos 100% del resultado de ellos y del tiempo que ellos tuvieran activos para tener resultados. Lo que hacen ahora la mayoría de los head coach es mirar desde cómo viene ese semillero, cómo están los infantiles y cómo se va proyectando, y todo con una misma metodología de trabajo. Entonces de alguna manera vas generando lo que se llama escuela. Claro, mucho más a largo plazo que la suerte de tener una buena generación y que después se quede nada. Exactamente, entonces eso es lo que te produce los cambios de fondo. Por ejemplo, en básquetbol nosotros hoy día estamos con un muy buen equipo en la sub-16 de mujeres. Entonces ahí hay una proyección y un desarrollo que podemos ir siguiendo, que es importante porque se empieza a trabajar con ellas, van a ir creciendo, pero se sigue trabajando con las generaciones también que vienen. Entonces tú empiezas a trabajar en un continuo. Lo estamos viendo en el balonmano. Entonces yo creo que el deporte se demora, son años, en empezar a tener resultados. Y hoy día ya hay muchas disciplinas que estamos ya empezando a ver esos resultados que se empezaron a trabajar hace una década atrás. Ahora volvamos al programa de semillero de fútbol de las mujeres, desde chiquititas, escuelas públicas. ¿Tienen ustedes un plan de trabajo al respecto? Así es, nosotros lo que hicimos fue con los juegos, nosotros tenemos los Juegos Deportivos Escolares,
hicimos ahí un cambio bien grande, porque ¿qué pasaba? Todos los recursos se iban a la etapa final, es decir, a una gran nacional. Ahí participaban alrededor de 15.000 niños que llegaban de distintas partes de Chile. Pero ¿qué pasa? En la etapa comunal, que es la parte donde tú empiezas a formar el deporte competitivo, muchos de nuestros niños competían una vez, es decir, se armaba el equipo, jugaba un partido, perdía y se iba para la casa. Entonces no estábamos generando de verdad el concepto de liga, el concepto de equipo, el practicar el deporte, el empezar a competir. Y que hay que perder para ganar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahora? Se convirtió en lo que es una liga, que tú compites, idealmente fin de semana por medio, vas juntando puntos, esos equipos que obtienen los mayores puntos, después van a una final regional o provincial si la región es muy grande, y después llegas a la final nacional. Entonces, el grueso hoy día de los recursos lo estamos destinando a la etapa de las ligas. ¿Y ahí dónde entra el fútbol femenino? Entra porque incorporamos el fútbol femenino como deporte obligatorio de las ligas escolares. Por lo tanto, es un deporte que hoy día nosotros queremos que se desarrolle, está, digamos, tiene que estar presente. Entonces, todos los establecimientos educacionales, los colegios, los liceos, los incentivamos a que tengan hoy día un equipo de fútbol femenino. Y ya llevamos 16.000 en este primer año, 16.000 niñas jugando fútbol. Y eso es harto. Entonces, eso va armando el semillero. Y en futsal, 23.000. Entonces, si tú pescas la suma de ambas, ves que empieza a crecer la masa de niñas que hoy día se atreven a jugar fútbol, que era antes no se atrevían, porque muchas veces le hacían bullying, le decían, es que tú pareces hombre, es que ese es un juego de hombres, ¿cómo te atreves a meterte? A ti no te corresponde. O no las dejaban jugar en los partidos de hombres, porque no habían tantas mujeres. Exactamente. Incluso nos contaban algunos grupos que también es positivo que se juega mixto, hasta cuarto básico. Muchas veces en los mismos colegios, el liceo, están haciendo partidos mixtos. Entonces, eso también enseña un tema de respeto entre la mujer y el hombre, porque acá no pueden llegar y decirle a la mujer, oye, le pegaste mal a la pelota, eres mala, sino que se defiende. Ella también le puede decir al otro, oye, estáis jugando mal, si esto acá es un equipo, tenemos que entre los dos jugar bien y meter los goles. Ahora, si nosotros miramos los grandes futbolistas, casi todos parten desde muy chiquititos, entonces también es difícil pensar que podemos tener grandes futbolistas mujeres si es que parten ya cuando son grandes. No, hay que partir desde chiquitito. Esto es clave. Así, esto tú formas un semillero y acá, en el caso del fútbol, tú ves que son 200.000, 300.000 hoy día lo que puedes tener o más a lo mejor de base en términos del fútbol de los hombres. ¿Y qué viene ahora después? Que ahí viene un desafío importante para los clubes y un pedido para ellos, que no es solo profesionalizar a nivel de arriba y tener los contratos, sino que es empezar a desarrollar las ligas a nivel de clubes, así como lo tienen con el fútbol masculino. Tú necesitas tener esas ligas a nivel del femenino también, empezar a tener la sub-15, empezar a tener las divisiones. Entonces, detectar los grandes talentos desde chiquitito. Exactamente, entonces empieza todo un movimiento que en la medida en que tú tengas una buena base, va teniendo buenos resultados y va aprendiendo. Y eso asociado también porque a todo lo que es, digamos, el mundo y el mercado y el marketing en relación también al fútbol. Y hoy día el fútbol femenino yo creo que tiene una condición que hay que aprovecharla, que es que la lleva. Entonces hay muchas marcas y hay muchos que se quieren acercar hoy día al fútbol femenino. Ahora, eso ayuda. Esto es como un círculo virtuoso o vicioso, porque claro, uno dice, los hombres ganan mucho más, pero también generan mucho más. Entonces, en la medida que no haya un cambio cultural, que como usted dice, el fútbol femenino la lleve y que nosotros queramos ver esa publicidad y que las empresas quieran invertir, se va generando este círculo que va a permitir que en algún minuto pudiéramos llegar a igualar. ¿Qué se puede hacer? Porque es un cambio que se demora. Se demora. ¿Cómo se puede ir ayudando a hacerlo más rápido? Yo creo que con esto, en la medida en que tú vas también aumentando este gran semillero, ¿qué pasa? El talento va surgiendo, entonces vas teniendo mejores resultados. Piensa tú que si no hubiésemos clasificado al Mundial, estaríamos en otra posición. Hoy día, producto de que Chile estuvo en el Mundial, logramos tener una exposición enorme a nivel país. Así hoy día, yo creo que tú sales a preguntar y no hay chileno que no sepa que Chile tuvo un equipo y que participamos del Mundial femenino, que tenemos una Tiane Endler. Yo creo que premundial había muchos chilenos que si tú salías ahí a preguntar, te decían el fútbol femenino como algo totalmente secundario. Y hoy día, y me ha tocado incluso conversar con personas
que te dicen que no lo podían creer, que cuando vieron los partidos, vieron y dijeron, pero acá hay fútbol de verdad. O sea, que tiene Ender, se ganó un Entonces, premio mejor arquera del torneo. O sea, no solo a nivel local, lo que ella así jugaba es. bien en su equipo. Entonces, yo creo que son, al final, los hitos también te van marcando mucho. Si siempre hay una generación que tiene que dar esa pelea que es dura, que viene de muchas generaciones también atrás que la están dando, pero hay uno que logra romper esa barrera. Y yo creo que eso es lo que hizo este equipo. Y yo creo que eso tiene un valor enorme para todo el país, así no solo para el fútbol femenino, sino que en términos de lo que significa romper barreras, estereotipos, y por lo tanto yo creo que esto es algo que nosotros lo tenemos que también saber aprovechar, saber conducir, saber capitalizar para que de verdad podamos ayudar a todos, desde los más pequeños hasta aquellos que ya están con muy buenos resultados. Ahora, todos estos programas que usted menciona, el colegio semilleros, las ligas, ¿van acompañados con un financiamiento que sea relevante? ¿O? Sí, es que esos son todos parte en el fondo hoy día de lo que son los Juegos Deportivos Escolares. Entonces tienen un financiamiento importante, y justamente lo que te explicaba, que al cambiar nosotros el foco desde la final nacional, que se sigue haciendo y sigue siendo muy buena, pero darle énfasis a la etapa comunal, a la etapa de las ligas, es lo que te produce el cambio, porque si nosotros seguíamos con el mismo sistema de un partido y te vas, no íbamos a lograr cambiar nada. El cambio cultural se va a ir produciendo por esta liga que cada vez queremos ir profundizando más. ¿Sí? Acá, ¿cuál sería nuestra meta? ¿Cuál sería como el sueño? Que ojalá cada uno de los colegios tenga equipos en cada uno de los 8 deportes que tenemos en las ligas escolares. Entonces ahí sí que tú logras una penetración enorme. ¿Cuál es el paso siguiente? Que dentro de ese semillero los clubes empiecen a reclutar y empiecen a buscar talento, porque dicen acá, en el fondo yo armo ya una liga de sub-17, sub-20, y eso va creciendo. ¿Y qué hace después? Por otro lado, la NFP tiene que congregar y llamar a grandes selectivos para ir a buscar talento. Entonces ahí se te empieza a dar ese círculo virtuoso, y a eso tenemos que sumarle, ¿cierto?, la televisión, que se interesa en transmitir, las La marcas gente que vaya al estadio, que empiezan a apoyar, y las familias que empiecen a pasarlo bien, ir al estadio, a ver que es una oportunidad en el fondo para ver deporte, para una instancia familiar que yo creo que siempre se pasa bien. ¿Cómo van los Juegos Panamericanos? Los juegos acá, dices acá en Santiago. ¿Cómo vamos en las organizaciones, pensando en lo que se viene? Bien, estamos muy tranquilos, estamos bien. Yo creo que además va a ser interesante porque ahora en Lima va a haber todo un equipo de la corporación que va a estar allá, van a estar en terreno viendo. En el fondo son unos voluntarios, digamos, con un rol de avanzada, que yo creo que ¿Entretenido el rol? Que es entretenido ese rol, porque lo que van a hacer es justamente ir a absorber, así como como esponjas que están absorbiendo todo el conocimiento, toda la información en los distintos ámbitos. Entonces yo creo que eso va a ser muy valioso después en el equipo, porque es distinto ver los juegos funcionando, es distinto cuando tú ves ya el tema del transporte, cómo funciona, cada cuánto tiempo pasan los buses, cuánto se demoran en llegar a los recintos, cómo son las plataformas, cuáles son las comodidades, claro, el tema de la alimentación. La logística es lo más importante. Cómo es toda la logística en términos de la experiencia que tiene que vivir el deportista, por un lado, la experiencia que tiene que vivir el que va a ver los juegos. ¿Están confiados en que va a salir todo bien? Entonces, nosotros acá, sí, yo creo, todavía, imagínate, estamos recién partiendo, pero una cosa que es clave es que tú te tomes el tiempo suficiente para planificar bien. Porque yo creo que cuando se cometen los peores errores, cuando tú te quieres apurar y decir, esto va en un lado, este recinto acá, y después a medio camino te das cuenta que te equivocaste porque el recinto no tenía todo el tema bien implementado para después cubrirlo por la televisión, o el ingreso de las personas no estuvo bien pensado, o dónde iba la carpa de alimentación, o la carpa de prensa. Entonces acá son muchas las cosas que hay que articular. Entonces hay que darse ese tiempo para planificarlo bien, que quede cada uno de los ejes bien armado, y ahí tú ya empiezas a hacerlo operativo. Acá hay un tema enorme que yo creo que uno de los grandes temas que va a ser muy bonito de los Panamericanos 2023, que es todo el voluntariado. Londres 2012, uno de sus grandes legados fue lo que dejó en los voluntarios, donde tuvo voluntarios de adultos mayores y de jóvenes, que los llamaron los change makers,
porque ellos hacían que la experiencia de quienes vivieran los Juegos Olímpicos en Londres fuera una experiencia distinta. Y ese es un modelo que nosotros acá queremos copiar, queremos implementar, porque es la forma también en que vamos incorporando a todos los chilenos a los Juegos, que no solo sea de los deportistas y quienes circulan alrededor de ellos, sino que todos puedan sentirse que son partes. Ministra, para terminar, muy brevemente, programas para las vacaciones de invierno. Programas, tenemos hartos programas, estamos en alianza con el Ministerio de la Vivienda, con el MIMBU, utilizando todos sus parques. Son 18 parques hoy día donde van a estar totalmente con todo tipo de actividades, con talleres. Se pueden meter a la página nuestra, www.mindep.cl, ahí van a ver los horarios, qué es lo que hay en cada parque y los centros Elige Vivir Sano que hoy día tenemos en San Ramón, en Lo Espejo, en Caldera. También van a estar llenos de actividades para los niños. Queremos que estas vacaciones de invierno los niños estén activos, queremos sacarlos de la pantalla, queremos que aprovechen de correr, de conocer deportes distintos, de llegar después de vuelta a clase lleno de energía. Ya, pues mindep.cl. Ahí va a poder encontrar toda la información. Muchas gracias, ministra, por habernos acompañado esta mañana en EMOL TV. Muchas gracias. Los dejamos invitados a que se sigan informando junto a nosotros en emol.com.